contigo esto hoy. Y el título es Conozco tu nombre. Y yo quiero que hoy pienses que es Dios hablándote y diciéndote, yo conozco tu nombre, por eso, y los puntos que te voy a compartir. Y a lo mejor vas a encontrar tu nombre ahí porque está hecho, tiene plan con maña el título y la portada que nos hizo nuestra diseñadora. Sí, obviamente sale el nombre de mi grupo de conexión, lógicamente, porque ya son las autoras, ya se encontraron algunas, ahí están como, ay, ahí está mi nombre, las estoy viendo, ¿no? Entonces, el primer punto es Dios diciéndote, yo te conozco y me perteneces. Todos, desde el más chiquito al más grande, tenemos esta necesidad de sentir que pertenecemos. La necesidad de pertenencia es una necesidad básica que tiene el ser humano, ¿sí? Y si esa necesidad no es satisfecha de una manera saludable, de una manera correcta, desde nuestra infancia, va incluso a marcar nuestra vida, va a influir en nuestra identidad, va a influir en cómo nos vemos, va a influir en cómo nos relacionamos con los demás, va a influir en cómo nos relacionamos incluso con Dios. Ayer tuvieron la administración de sanidad interior y algo que siempre les ministramos a las personas que van a pasar por sanidad interior y que nos recordamos a nosotros es la importancia de entender quiénes somos en Dios. Pero para entender tu identidad en Dios, tú tienes que entender y conocer primero quién es Dios. Y a partir de entender y que te sea revelado quién es Dios, tú encuentras tu identidad en Él. Y qué mejor cuando tú sabes que en tu identidad depende de ese Dios que te conoce y que quiere que le pertenezcas. El anhelo del corazón de Dios es que tú seas de Él, pero Dios no te va a obligar. Dios no te va a hacer manita de puerco para que digas, sí, Señor, está bien, te entrego mi vida. No, Dios te va a dar la libertad de que tú escojas pertenecerle. Quiero que me acompañes a Jeremías 1 del 4 al 5 y dice este pasaje: el Señor me dio el mensaje siguiente: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré profeta a las naciones. Te conocía aún antes de formarte en el vientre de tu madre. Dice, te aparté y ya, lo que Dios tenía planeado para él. Y esto es lo mismo que hoy el Señor nos dice a nosotros. Él nos conoció antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Y Él nos separó, nos apartó. Y para haberte apartado, Él tuvo que haberte elegido. A ver, pregunta. ¿Cuántos cuando estábamos chicos, porque jóvenes estamos todos, pero chicos, cuando estábamos en la escuela, eran los primeros en ser elegidos cuando había que armar equipos? ¿Quiénes eran los primeros? ¿Sí o no? Sí, José Juan así como que obvio. Ok, ¿quiénes eran casi los últimos en ser elegidos? Va a haber otra administración de sanidad interior para nosotros. Y los que no levantaron la mano no eran los primeros. Quizá no eran los últimos, pero tampoco eran los primeros. O no quisieron como que me agüitara, ¿verdad? Y no la levantaron. Todos tenemos esta necesidad de pertenecer, pero de ser elegidos. Pagamos ciertas membresías de gimnasios, de clubes, pertenecemos a ciertas empresas, mandamos a los hijos a cierto colegio, nos congregamos en cierta iglesia. ¿Dónde vas? Misión Esperanza, ¿no? Y de repente ahí nos dicen algunas cosas, pero Misión Esperanza, ¿no? O sea, hay un disfrute en decir cuando eres parte de algo o cuando eres amigo de alguien, ¿no? O sea, es que tengo contactos, ¿no? O sea, te da un respaldo, te da una seguridad, hasta te paras así como más derecho, sacas pecho, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando somos de los que en la vida normalmente no nos eligen a la primera? Eso también nos marca y eso también nos hace relacionarnos de cierta manera y pensar de nosotros de cierta manera. Entonces, cuando tú escuchas esto, viene sanidad a tu vida, porque tú sabes que Dios
mientras te formaba. Antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te conocía y Él sí te había elegido. No importa si en la escuela te escogían a lo último, no importa si en la empresa no eres la primera opción, pero para Dios sí eres la primera opción. Voltea con alguien que tengas ahí al lado y dile, para Dios eres la primera opción. Y tanto así que Él decidió mandar a su único hijo. O sea, eso es lo grande de tu valor. Dios no tenía muchos hijos y dijo, voy a mandar al menos importante para que muera por esta bola de algo. No, o sea, Dios tenía uno solo y a ese uno solo Dios quiso enviarlo porque tú y yo éramos lo suficientemente importantes y valiosos para que Él lo hiciera. Y tú y yo podemos ir por la vida probando, intentando, buscando en muchas áreas satisfacer esa necesidad de pertenencia, incluso en gente. Pero yo quiero decirte, y a lo mejor la mayoría de nosotros hoy ya lo hemos comprobado, nada ni nadie, ningún logro, ninguna profesión, ningún éxito, ninguna persona va a satisfacer esa necesidad de pertenencia como Dios puede y quiere satisfacerla en nuestro corazón. Qué bueno si tienes un apellido importante y rimbombante. Yo no, ¿sí? Pero mi seguridad radica en que yo estoy segura y sé que le pertenezco al Dios que es el creador del universo y que Él me eligió. Y yo quiero que esa sea tu seguridad el día de hoy. El segundo punto es Dios diciéndote que su amor abarca absolutamente todo en tu vida. A mí me encanta y les decía, yo sé que a lo mejor me han escuchado repetir esto, pero para mí es una verdad que ha traído mucho descanso y ha sido muy relevante en mi vida, el saber que Dios no está improvisando. Yo a veces improviso, trato de que no, pero a veces improviso y a veces me sale bien y a veces no. Pero Dios no improvisa. Y no es una idea mía, es que su palabra en Jeremías 29:11, si quieres anotar o acompañarme, Dios diciéndole al pueblo de Israel, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y es lo mismo que Dios te dice hoy a ti. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios no improvisa. Dios nada lo agarra por sorpresa. A Dios nada se le chispotea. Dios sabe, conoce, está seguro de los planes que tiene para tu vida y son planes de bien. Y esos planes de bien es porque Dios te ama y porque Dios me ama. Y porque Dios no nada más está viendo lo que hacemos bien. El amor de Dios, Dios en su amor conoce tu pasado y mi pasado. Yo les decía, obviamente pues yo también conozco mi pasado, ¿verdad? Y hay cosas que yo no las ando platicando. Hay cosas que a mí me avergüenzan y Dios conoce ese pasado y aún así Dios me ama y aún así Dios me sigue escogiendo y aún así Dios quiere que yo le siga perteneciendo. El amor de Dios abarca mi presente, entonces yo puedo disfrutar de la vida que Dios me está dando en este momento. Y el amor de Dios abarca tu futuro, ese futuro que muchas veces es incierto, que muchas veces genera miedo, que muchas veces te provoca ese nudo en el estómago, que muchas veces te quita el sueño. Ese futuro Dios lo tiene en sus manos. Y ya te di el spoiler, te va a ir bien, porque Dios tiene planes buenos para tu vida. Dios tiene planes de bien. Ya hay un plan y es un buen plan. Yo no sé qué situaciones te han tocado vivir. A ver si son igual de honestos que los de la primera reunión. ¿Alguna vez, o más bien, cuántos de ustedes han cuestionado a Dios? ¿Algo les pasa malo? De este lado están bien honestos, me encanta. ¿Te pasa algo malo y tú, Señor, ¿por qué a mí? A veces no lo dices porque dices, ¿cómo le voy a decir a Dios? Pero lo pensaste y Dios sabe lo que pensamos, sabe la misma, ¿no? O sea, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué si yo te obedezco, te creo, hago todo bien, sirvo en la iglesia, estoy en todos los ministerios, no tomo vacaciones, no falto los domingos? O sea, ¿por qué a mí? ¿Sí? Y luego estás atravesando una situación difícil y viene alguien bien buena onda y te dice,
Romanos 8:28. ¿Y tú? ¿Qué dice Romanos 8:28, no? O sea, todas las cosas ayudan al bien, ¿de quiénes? De los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Y así te lo escupen en la cara como para que ya no te quejes, porque eso que estás viviendo tiene un propósito. Y uno dice, qué padre, pero, o sea, yo quiero saber cómo después de esta pérdida Dios va a sacar algo bueno de eso. Yo quiero saber cómo, o sea, después de que me despidieron de mi trabajo, o cómo después de que se terminó mi matrimonio, ¿sí? O sea, eso va a ayudar al bien de mí que amo a Dios. Y cuando viene la tormenta que nos sacude de un lado a otro, cuando tenemos tiempo orando por algo que está bien, que es bueno, que no va en contra de la voluntad de Dios, pero Dios no está respondiendo en el tiempo y en la forma que tú y yo queremos, vienen dudas, ¿sí? Viene temor a nuestro corazón. Y decimos, ¿cómo puede ser que Dios me siga amando con esto que estoy viviendo? O sea, ¿cómo puedo creer que Dios sigue abarcando toda mi vida con esto que estoy atravesando y que no veo para cuándo se va a terminar o cómo voy a salir? Pero yo te quiero decir que el amor de Dios abarca todo. Y que aunque tú y yo no veamos ahorita esa respuesta y como tú y yo la queremos, no quiere decir que Él no esté obrando y que esté preparando nuestro corazón para eso. Yo tengo muy buenas noticias para ti esta mañana. Y te lo voy a leer así tal cual lo anoté. Él conoce tu nombre. Y al lado de tu nombre tiene anotado aquello por lo que has estado orando, clamando, llorando y creyendo. ¿Lo recibes? Que Dios conoce tu nombre y Él tiene anotado ahí lo que tú le has estado pidiendo y Dios va a responder, porque ese es el Dios en el que creemos. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. ¿Cuándo? No tengo la información, pero lo va a hacer, porque a nuestro Dios, a mi Dios y al Dios en el que tú has decidido creer, nada se le escapa de las manos. Él no tiene límite. Nada, nada lo limita. Y tú y yo vamos a poder disfrutar de eso que Él tiene para nosotros. Amén. El tercer punto es Dios diciéndote, puedes acercarte a mí con confianza. Y una vez que tú conoces a Dios, que sabemos que Él sabe los planes que tiene para nuestra vida, viene la mejor parte o una de las mejores partes de tener una relación con Él, y es la certeza de la cercanía que podemos tener con Dios. ¿Cuántos disfrutan de estar cerca de gente que quieres y que sabes que te quieren? A mí me encanta. A mí me encanta estar cerca de mi familia, me encanta estar cerca de mis amigas, que sé que me quieren, que me toleran así como soy a veces, ¿no? No hagan caras. ¿No? Me encanta. Y a veces nos pasa que nos platican de ciertas personas y te cuentan cosas buenas de esa gente y tú quieres acercarte a esa gente. Pero a menos que tú dediques tiempo, recurso, que tengas la intencionalidad de estar con esa gente, no vas a llegar a conocerla. Y lo mismo es con Dios. Para que tú te sepas con la confianza de acercarte a Él, tú tienes que conocerlo. Tienes que dedicar tiempo, tienes que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, con la gente indicada, para que Dios hable a tu corazón. Acompáñame a Hebreos 4:16. Dice la palabra de Dios, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, con toda confianza. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Dios no te pide que te acerques con un poquito de confianza. Si tienes un poquito está bien, pero acércate con toda esa confianza que tengas. Yo les decía en la primera reunión a los que son papás, ¿cómo te sentirías si tú te enteras que a tus hijos les da miedo acercarse a ti? ¿Cómo te sentirías? Mal, te sentirías triste, ¿no? Dirías, a lo mejor algo falló,
O sea, ¿por qué mi hijo tendría miedo o no sentiría la confianza de acercarse? Lo mismo pasa con Dios y nosotros. Dios se entristece cuando tú y yo tenemos miedo de acercarnos a Él. Híjole, es que le he pedido tantas veces a Dios por esto que seguro ya le caigo gordo. No creo que le caigas gordo a Dios. A lo mejor a tu líder de grupo de conexión, si ahora siempre va lo mismo. No, o sea, no, Dios no tiene problema, es una muestra de confianza. Sí. Entonces, es con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Y para poder acercarte, te decía, necesitas conocerlo. Él quiere que te acerques. A Dios no le incomoda que tú lo busques. Dios quiere, anhela y desea que tú te acerques. Y este acercamiento yo lo veo como que te da dos regalos. El primero es muy obvio, que es el privilegio de estar cerquita de Dios. Dice la Biblia que son felices, dichosos los que están cerquita de Dios. Sí. Entonces, ese es un regalo que Dios te da, el poder disfrutar de su presencia, el poder disfrutar de todo lo que Dios es. Y el segundo es que tenemos esa gracia para cuando más la necesitemos. Y yo notaba esto y decía, bueno, es que a veces uno cree que la gracia de Dios es necesaria nada más cuando tienes un problema o cuando tienes una situación difícil, algo que sientes que a ti sí se te sale de las manos, que es muy grande, pero la realidad es que en nuestro día a día tú y yo necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente la necesitamos para las cosas pequeñas de la vida, la gracia de Dios la necesitamos para levantarnos cada mañana y poder vivir y hacer lo que nos toca hacer y aquello que Dios nos está llamando a hacer. Entonces, yo quiero animarte a que no intentes vivir esta vida lejos de la gracia de Dios. Si ya lo intentaste, vas a coincidir conmigo en que no está padre. O sea, no está padre intentar vivir la vida de acuerdo a nuestras ideas y a nuestras fuerzas. No da buenos resultados, ni siquiera da resultados. Pero si tú logras conocer a Dios, logras tener una relación de amor con Él continua, como dice mi experiencia con Dios, constante, personal, única, íntima, tú vas a poder quedarte en ese trono de gracia todo el tiempo y disfrutar lo que Dios tiene para ti. Acompáñame por favor a Isaías 43:1. Este es mi último punto, no sé si voy muy rápido, pero es que yo vi el pan de Benito y yo tengo hambre. Y me dejó unas migas aquí así como para... No es cierto. Dice Isaías 43:1 y este versículo que es del último punto tiene mucha relación con el primer punto. Dice así, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó te dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre y eres mío. Y ahí tú le puedes poner tu nombre, porque Dios conoce tu nombre y Él te dice que ha pagado por tu rescate, que Él te creó, que Él pagó por tu rescate. Tú estabas perdido y Él te volvió a comprar, te volvió a traer así, y que aparte eres de Él. Y cuando sabemos que Dios conoce nuestro nombre, podemos vivir en la seguridad de que pase lo que pase en nuestra vida, Él está. Y si Dios está, el miedo se va. ¿Has experimentado eso en tu vida? De tener la certeza y la seguridad que Dios está contigo y ese temor empieza así como a perder fuerza. Yo siempre digo que para mí fe y miedo es lo mismo, pero en un plano opuesto. La definición de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, para bien. Y el miedo es lo mismo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tienes el nudo en el estómago porque estás esperando que pase algo malo, ¿sí? Y vives hacia eso.
pero Dios quiere llamarte a fe, a confianza, a seguridad. Y quiero que pienses, ¿cuál es ese miedo que en este tiempo a lo mejor te roba el sueño, te hace ese nudo en el estómago, te hace el nudo en la garganta, te tiene irritable, te quita el sueño? No sé si ya lo dije. Sí. ¿Cuál es ese miedo que te ha llevado a dejar a un lado la fe y la confianza en Dios, mientras que Dios sigue estando ahí y quiere obrar a tu favor? El versículo termina diciendo: te he llamado por tu nombre y eres mío. Entonces Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe cómo intervenir en esa situación que te está provocando temor. Y como le perteneces, Dios tiene una promesa que va a cumplir, y es que Él va a estar contigo siempre. Nunca te va a abandonar. Puedes levantar tu mano, cerrar tus ojos y decirle: Dios, gracias porque nunca me has abandonado, pero gracias porque tampoco nunca me vas a abandonar. Y como yo te decía recién, Dios no está improvisando y a Dios nada lo toma por sorpresa. Entonces, no importa la situación difícil que estés viviendo hoy, voltéame a ver, no importa la situación difícil que estés viviendo hoy, yo quiero decirte que Dios está presente ahí. Dios está presente, Dios está a tu lado, Dios es el que te está sosteniendo. A lo mejor dices: no sé cómo he sobrevivido estas semanas. Recién me decía una amiga que quiero mucho: estos 2 años han sido muy difíciles para mí, pero yo la he visto ponerse de pie, porque yo sé dónde está su confianza. Y yo sé, a muchos de ustedes que conozco, dónde está puesta tu confianza. Y yo quiero decirte que Dios no tiene problema si lo has cuestionado, si le has dado lugar al miedo, pero Dios no quiere dejarte ahí, porque ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco nos ha llamado a libertad. Es un Dios que nos ha llamado a libertad. Esa libertad que experimentaron ayer en Sanidad Interior no es el broche de oro, es el comienzo. Y es la libertad que vivimos todos los hijos de Dios. No necesitas una fe enorme para acercarte. Necesitas una fe chiquita como un grano de mostaza. Con esa fe chiquitita, Dios puede hacer cosas increíbles. Y esto que te voy a leer es algo que Dios ha hablado a mi corazón. Y es que nuestra duda o nuestra incredulidad no le restan poder a Dios. Tu duda, tu incredulidad no le restan poder a Dios. Lo que sentimos no determina el Dios en el que creemos. Pero nuestra duda y nuestra incredulidad nos retrasan a nosotros de ver el poder de Dios en acción. Pero tu sentimiento, lo que tú pienses y veas de esa situación, no define el Dios en el que tú y yo creemos. Él sigue siendo el Dios todopoderoso que te conoce, que te escogió, que tiene planes buenos para tu vida y que te dice: me perteneces. ¿Lo crees? Sí.